Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a hablar de una pareja que sinceramente me tiene obsesionada, y estoy segura de que a ustedes también. Estamos hablando por supuesto de Özge Gürel y Serkan Ayolu, dos talentos turcos que no solo han conquistado la pantalla chica, sino también nuestros corazones. El título del vídeo ya lo anticipa: bomba. Özge Gürel y Serkan Ayolu impactado con este secreto revelado. Y sí, lo prometido es deuda. Hoy les voy a contar algo que, si son fans de esta pareja como yo, los va a dejar boquiabiertos. Se trata de una información que hasta ahora ha estado bastante oculta, pero que creo que es importante compartir con todos ustedes. Pero antes de entrar de lleno en este jugoso secreto, quiero recordarles que si aún no se han suscrito al canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. Aquí encontrarán todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento turco, desde noticias de sus actores favoritos hasta reviews de las últimas series y películas. Así que denle clic al botoncito de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Se los agradecería muchísimo. Ahora sí, vamos a lo que nos compete. ¿Preparados? ¿Listos? Ya. Como todos saben, Özge y Serkan se conocieron durante el rodaje de la exitosísima serie Cherry Season, o Kiraz Mevsimi, como se llama en turco. Desde el primer momento, la química entre ellos fue innegable. Sus personajes, Öykü y Ayaz, nos enamoraron con su romance lleno de altibajos, pero también con muchísima pasión. Y como suele suceder, la ficción superó a la realidad. El éxito de la serie fue rotundo, no solo en Turquía sino a nivel internacional, catapultando a ambos actores a la fama y consolidándolos como estrellas emergentes. Sus interpretaciones eran tan convincentes que la audiencia global se rindió ante la historia de amor de Öykü y Ayaz, deseando fervientemente que la magia que irradiaban en pantalla se extendiera a sus vidas personales. Lo que muchos no saben, o al menos no se comenta tanto, es que el inicio de su relación fue, digamos, un poco complicado. No fue el típico flechazo instantáneo que vemos en las películas. De hecho, al principio, ambos eran bastante reacios a la idea de involucrarse sentimentalmente, especialmente porque estaban enfocados en sus carreras y tenían miedo de que una relación pudiera afectar su trabajo. En el mundo del espectáculo, donde la imagen y la percepción pública juegan un papel crucial, el riesgo de que un romance interfiera con las oportunidades laborales es una preocupación constante. Ambos, siendo jóvenes y ambiciosos, eran conscientes de esta realidad y querían proteger su trayectoria profesional. Serkan, en particular, era conocido por ser bastante reservado y profesional. No era de los que se dejaban llevar fácilmente por las emociones. Su reputación dentro de la industria era la de un actor meticuloso y dedicado, alguien que priorizaba su trabajo por encima de todo. Esta imagen, aunque respetada, también lo hacía parecer distante y poco accesible. Özge, por su parte, también era muy centrada y no quería que su vida personal se convirtiera en un circo mediático. Era consciente del escrutinio constante al que están sometidas las figuras públicas y quería preservar su intimidad a toda costa. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que cambiaran de opinión? Aquí es donde entra el secreto que les prometí. Resulta que durante los primeros meses de rodaje, la relación entre Özge y Serkan era más bien tensa. Sí, lo sé, suena increíble considerando lo enamorados que los vemos ahora. Pero la verdad es que chocaban mucho en el set. Tenían diferentes ideas sobre cómo abordar sus personajes y a menudo discutían sobre la interpretación de las escenas. Esta tensión, lejos de ser un simple desacuerdo profesional, se había convertido en una fuente constante de estrés y malestar para ambos. Imagínense la situación: dos personas con personalidades fuertes, trabajando juntas durante largas horas, bajo la presión de un rodaje exigente. Era inevitable que surgieran roces. Algunos miembros del equipo de producción incluso pensaron que no llegarían al final de la serie sin que la situación explotara. Los pasillos del set se habían convertido en testigos silenciosos de sus acaloradas discusiones, y el ambiente general se había vuelto cada vez más pesado. Se rumoreaba que la producción estaba considerando seriamente la posibilidad de intervenir para mediar en la situación, temiendo que la tensión entre los protagonistas afectara la calidad del trabajo. Pero aquí viene el giro inesperado. Un día, después de una discusión especialmente intensa, Özge y Serkan decidieron tener una conversación seria. Se sentaron a hablar sin intermediarios y se dieron cuenta de que en realidad
la razón por la que chocaban tanto era porque ambos eran extremadamente apasionados por su trabajo y querían que la serie fuera un éxito. En esa conversación sincera y sin tapujos, ambos admitieron que su frustración provenía de la necesidad de dar lo mejor de sí mismos y de la preocupación de que la serie no cumpliera con las expectativas. Fue en ese momento cuando empezaron a verse con otros ojos. Se dieron cuenta de que debajo de la superficie de las discusiones, había una admiración mutua y un profundo respeto por el talento del otro. Reconocieron que a pesar de sus diferencias de opinión, compartían un objetivo común: hacer de Cherry Season una serie inolvidable. Empezaron a pasar más tiempo juntos fuera del set, a conocerse mejor y a descubrir que tenían muchísimas cosas en común. Descubrieron que más allá de su dedicación al trabajo compartían intereses, valores y una visión similar del mundo. Y así, poco a poco, la tensión se fue disipando y dio paso a algo mucho más fuerte: el amor. Pero lo más curioso es que al principio intentaron mantener su relación en secreto. No querían que la prensa se enterara y que su vida personal se convirtiera en un espectáculo público. La experiencia de otros actores y actrices que habían visto sus relaciones expuestas y juzgadas por los medios era un claro ejemplo de lo que querían evitar. Sin embargo, como suele suceder, el amor es imposible de ocultar. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se trataban, todo delataba que entre ellos había algo más que una simple amistad. Los compañeros de trabajo empezaron a notar cambios sutiles en su comportamiento, como miradas cómplices, risas compartidas y una cercanía palpable. Los rumores comenzaron a circular rápidamente, alimentados por la curiosidad y el interés de todos los que los rodeaban. Y finalmente las fotos de paparazzi confirmaron lo que todos sospechaban: Ozge Gurel y Serkan Ayolu estaban enamorados. Las revistas del corazón se llenaron de imágenes de la pareja compartiendo momentos íntimos fuera del set, confirmando lo que hasta entonces había sido un secreto a voces. A partir de ahí su relación se hizo pública y se convirtieron en una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Su amor se fortaleció a lo largo de los años, superando obstáculos y desafíos. La presión de la fama, las largas jornadas de trabajo, las expectativas del público, todo eso puso a prueba su relación, pero ellos lograron mantenerse unidos gracias a la comunicación, la confianza y el apoyo mutuo. Y como culminación de su hermosa historia, se casaron en 2022, en una ceremonia de ensueño que hizo suspirar a todos sus fans. La boda fue un evento mediático con cobertura en las principales revistas y portales de noticias de Turquía y del mundo. Las imágenes de la pareja radiante de felicidad se convirtieron en un símbolo de esperanza y amor para millones de personas. Lo que me parece más inspirador de su historia es que demuestra que incluso las relaciones que empiezan con tensión y conflicto pueden florecer en algo hermoso y duradero. Que a veces las personas que más nos irritan son las que tienen el potencial de convertirse en las más importantes de nuestras vidas. Su historia es un testimonio de que el amor verdadero puede surgir de los lugares más inesperados y que, incluso en medio de la adversidad, es posible encontrar la felicidad. Y honestamente, verlos juntos ahora, tan enamorados y felices, es una prueba de que el amor verdadero existe y que vale la pena luchar por él. Su historia es un ejemplo de que el respeto, la admiración y la comunicación son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Nos enseñan que el amor no es solo un sentimiento, sino también una decisión consciente de construir un proyecto de vida en común. Además, es importante destacar que ambos han sabido mantener su individualidad y seguir desarrollando sus carreras profesionales sin que su relación se vea afectada. Se apoyan mutuamente en sus proyectos y celebran los éxitos del otro. Eso, para mí, es un signo de madurez y compromiso. Demuestran que es posible mantener una relación saludable y exitosa sin renunciar a los sueños y aspiraciones individuales. En resumen, el secreto que les revelé hoy es que el romance entre Ozge Gurel y Serkan Ayolu no fue un camino de rosas desde el principio. Hubo tensión, discusiones y dudas. Pero gracias a su capacidad para comunicarse, a su respeto mutuo y a su amor incondicional, lograron construir una relación sólida y hermosa que sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Su historia nos recuerda que el amor verdadero requiere esfuerzo, compromiso y la voluntad de superar los obstáculos que se presenten en el camino. Y eso, amigos míos, es lo que hace que su historia sea tan especial y digna de ser contada. Su historia es una inspiración para todos aquellos que buscan el amor verdadero y creen en la posibilidad de construir una relación duradera y feliz. Bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este secreto revelado sobre Ozge y Serkan.
En resumen, aprendimos que su relación no fue un flechazo instantáneo, sino que surgió de una tensión inicial y que, gracias a la comunicación y el respeto mutuo, lograron construir un amor duradero. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido y compartiendo historias que me inspiran. Me encantaría saber qué opinan ustedes de esta pareja. ¿Les sorprende que su relación haya empezado con tensión? ¿Qué es lo que más admiran de Ozge y Serkan? Dejen sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y responderles. Quiero saber su opinión y generar un debate interesante sobre esta pareja que tanto nos gusta. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Si creen que a algún amigo o familiar también le gustaría, compártanlo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito al canal, háganlo ahora mismo para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Prometo seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchísimas gracias por su apoyo. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.